Mi nombre es Susana y hace 5 años me convertí en la sirvienta de mi propia casa, pero esta Navidad algo dentro de mí se rompió. Cuando mi nuera me dijo que 25 personas vendrían a celebrar aquí, sonreí y le respondí, perfecto, porque lo que ella no sabía es que esa sería la última vez que alguien me daría una orden en esta casa. Lo que vino después no fue una discusión familiar, fue una lección que nunca olvidarían. Cuando Marlene irrumpió en mi cocina con ese vestido rojo que gritaba tarjeta al límite y una sonrisa de catálogo, ya sabía que venía a dictarme la agenda. Noticias maravillosas, Susana. 25 de mi familia pasan la Navidad aquí. Solo 3 pavos, tu postre de chocolate y la casa perfecta para Instagram. Me sostuvo la mirada esperando mi viejo. Sí, claro. Esta vez le regalé una palabra distinta. Perfecto, dije. Será una Navidad perfecta para ustedes, porque yo no estaré. El silencio fue tan denso que hasta sus tacones dejaron de martillar el piso. Parpadeó, tragó y por fin consiguió un hilo de voz. ¿Cómo que no estarás? Me voy de vacaciones. Cocinan y limpian ustedes. Yo no soy empleada. Vi cómo el color abandonaba su cara. La taza tintineó en el platillo. Temblaba. 5 años de órdenes disfrazadas de favores se le cayeron encima como una lámpara. Balbuceó amenazas, que su familia venía de lejos, que nuestra casa, que Renato no lo permitiría. Es mi casa, respondí, y la bomba hizo eco en los azulejos. La puerta principal sonó. Renato. Marlene corrió a colgarse de su brazo con un libreto de víctima. Tu madre se volvió loca, nos abandona en Navidad. Él entró con ese tono paternalista que aprendió después de casarse. Mamá, no seas dramática, es una semana. No, hijo, es el final de 5 años. Les dije que me iba mañana. Marlene casi se atraganta. Quiso apelar a mi culpa, a su carrera de medio tiempo, a la economía. El catering es carísimo. Yo sonreí. Caro no es pagar un servicio. Caro es pagar con la propia dignidad. Entonces, se le escapó la verdad. Necesitaban una Navidad impecable para impresionar a su tío Elías y a Enrique, el de bienes raíces. Favores futuros, dinero fresco, mi cocina como moneda. Entiendo, asentí. Con más razón me voy. Esa noche cerré mi cuarto, abrí la laptop y activé lo que venía preparando en silencio. Cuentas blindadas, documentos listos, correos educados a la familia correcta, con los adjuntos equivocados. Marlene creía que yo era una sombra con delantal. Mañana descubriría que era la dueña de la luz. A veces pienso en todos los días que callé, en todas las veces que mi propio nombre se convirtió en una orden. Susana, el café está frío. Susana, plancha este vestido. Susana, ven, sonríe para la foto. 5 años escuchando mi nombre como si fuera un timbre de servicio, y yo obedeciendo, por amor, por costumbre, por miedo a perder lo poco que me quedaba, la ilusión de tener familia. Cada vez que decía sí, creía estar construyendo paz, pero en realidad solo edificaba mi propia jaula, una jaula elegante, con flores frescas en los floreros, con aroma a pavo horneado y risas ajenas resonando en mi cocina. Yo era invisible, y cuando una mujer se vuelve invisible en su propia casa, algo dentro de ella empieza a morir en silencio. El día que Marlene entró sin tocar, con su perfume caro cubriendo el olor del café, recordé todas esas pequeñas muertes, la noche que planché su vestido mientras ellos brindaban por su nuevo comienzo, las mañanas en las que limpiaba los platos de sus amigos mientras mi hijo dormía, las veces que cociné para los cumpleaños de su familia sentada al final de la mesa sin que nadie recordara agradecer.
5 años de sonrisas falsamente diplomáticas, de gracias que nunca llegaron, de tú eres tan buena, Susana, dicho con condescendencia. Aquella tarde de diciembre, cuando ella anunció a los 25 invitados, no fue solo una noticia, fue la gota que rebalsó la copa. Sentí como algo crujía dentro de mí. No era enojo, no era tristeza, era claridad. Por primera vez vi la situación como realmente era. No me necesitaban como madre o suegra, me necesitaban como herramienta. Y las herramientas, cuando se desgastan, se reemplazan. Recuerdo que esa noche no dormí. Caminé por la casa en silencio, tocando las paredes, observando cada rincón que había limpiado 1000 veces. La casa, que había sido mi refugio, se había convertido en mi prisión. Y entendí algo que me heló la sangre. Nadie te roba la dignidad sin tu permiso. Yo misma la había entregado, pedazo a pedazo, con cada no pasa nada, con cada sonrisa que ocultaba cansancio. Me senté en la cocina, mi viejo territorio, y miré el reloj. Las manecillas avanzaban sin prisa, como si el tiempo también se burlara de mí. Esa noche decidí algo. Iba a recuperar mi vida, aunque me quedara sola. El amanecer del día siguiente fue distinto. Preparé café solo para mí. Serví una taza y mientras el vapor se elevaba, tracé mentalmente mi plan. Sabía que Marlene no entendería un no. Sabía que Renato intentaría manipularme con su tono dulce, pero esta vez no habría marcha atrás. Tenía un arma que nunca había usado, mi inteligencia y mis años. La gente subestima a las mujeres mayores, creen que somos lentas, dóciles, predecibles, no saben que detrás de cada arruga hay una historia de estrategia, de supervivencia. Comencé a revisar documentos, cuentas, papeles. Algo me decía que el abuso no solo era emocional. Mi intuición no fallaba y pronto lo comprobaría, pero antes necesitaba asegurarme de algo más importante, que esta vez la historia se contara desde mi voz, porque durante 5 años todos hablaron por mí y había llegado la hora de que el silencio se convirtiera en mi mejor arma. Esa mañana, mientras el sol se filtraba por las cortinas, como un intruso amable, me encontré en el estudio de Renato, buscando un recibo de luz, o al menos eso creí, porque lo que encontré no fue una factura, sino una verdad escondida entre papeles y mentiras. Era una carpeta azul, gruesa, olvidada bajo una pila de revistas de negocios. En la etiqueta, una palabra escrita con la caligrafía precisa de Marlene: personal. No debería haberla abierto, pero después de 5 años, sirviendo café sin ser invitada a sentarme, sentí que tenía derecho a una dosis de sinceridad. Y la sinceridad, descubrí, puede doler más que cualquier bofetada. Dentro había estados de cuenta, extractos bancarios, correos impresos y un nombre que se repetía una y otra vez como un eco. Marlene, tarjetas de crédito a su nombre, préstamos personales firmados con la dirección de mi casa, pagos atrasados, compras en boutiques de lujo, deudas que sumaban más de $50,000. 50,000 razones para entender por qué mi hijo trabajaba horas extras, por qué siempre parecía agotado, por qué la sonrisa de Marlene era tan fácil y su bolso tan nuevo. Leí los correos una y otra vez, conversaciones con sus amigas donde presumía de su vida perfecta y donde yo era literalmente un personaje secundario. Mi suegra vive con nosotros, pero me sirve para mantener la casa impecable. Renato cree que soy buena administradora, pero tengo mis secretos. Secretos, como haber hipotecado parte de la casa sin decirlo, como usar la firma de Renato en documentos que él no había leído, como planear vender mi casa para pagar sus deudas de compras.
mi casa. 30 años de esfuerzo, de madrugadas, de ahorro, convertida en una línea más dentro de su estrategia de supervivencia elegante. Recuerdo que mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de una furia contenida, fría, casi quirúrgica. No lloré, no grité, solo me senté en el sillón de cuero, apreté la carpeta contra el pecho y supe que acababa de cruzar una línea invisible. Ya no era la Susana dócil, era una mujer con información, y el poder cambia de manos cuando la verdad encuentra testigos. Esa noche no cené con ellos. Fingí dolor de cabeza y me quedé en mi habitación. Esperé a escuchar los ronquidos de Renato y el clic de los tacones de Marlene apagándose por el pasillo. Entonces encendí mi laptop, abrí cada correo, cada documento, escaneé, copié, guardé y cuando terminé escribí un mensaje breve a un contacto antiguo. Licenciado Herrera, soy Susana. Necesito un detective discreto. El licenciado era amigo de mi difunto esposo, un hombre silencioso, con una memoria prodigiosa para los detalles. A la mañana siguiente me llamó. ¿Qué quiere que investiguemos, señora Susana? Quiero saber hasta dónde llega el agujero que cavó mi nuera. Respondí sin titubear, y quiero hacerlo antes de que ella lo cubra con flores y sonrisas. Durante las siguientes semanas, el detective me enviaba reportes. Cada uno era un golpe más certero que el anterior. Marlene había mentido sobre su trabajo. No era gerente de nada. Era asistente temporal, había usado tarjetas ocultas, nombres falsos, incluso pequeños préstamos entre amigos y familiares. Y lo más perverso, había usado la reputación de mi familia para conseguir crédito. Había dicho que yo planeaba dejarle la casa en herencia, que ya casi era suya. Ese rumor le había abierto puertas, dinero y mentiras. Una noche, mientras leía el último informe del detective, algo cambió en mí. De repente, todo tenía sentido. Cada humillación, cada favor, cada sonrisa calculada. No eran accidentes, eran parte de su plan. Y yo había sido su pieza más útil. Pero lo que Marlene no sabía era que, mientras ella construía su red de mentiras, yo había empezado a tejer la mía. Una red de justicia, de venganza lenta, de dignidad renacida. Guardé la carpeta en una caja metálica y la cerré con llave. Luego me miré al espejo. Frente a mí, una mujer de 66 años, con el cabello canoso recogido, pero con una mirada tan firme que asustaría al mismísimo diablo. Por primera vez en años, sonreí. No era una sonrisa amable, sino una sonrisa de quien ya no tiene miedo. Porque esa carpeta no solo contenía pruebas, contenía mi libertad. Y estaba lista para usarla. El poder no siempre está en gritar más fuerte. A veces, el poder se esconde detrás de un correo bien redactado y una sonrisa cortés. Y yo, que había pasado 5 años sirviendo café y mordiendo la lengua, había aprendido el arte de la paciencia y del silencio útil. El detective Herrera me había entregado todo, los estados de cuenta, los préstamos, los nombres. Yo los miraba extendidos sobre mi mesa de comedor, mi campo de batalla, mientras el reloj marcaba las 2 de la madrugada. Eran las mismas horas en que antes limpiaba platos y barría migas. Ahora, en cambio, planeaba mi liberación. Sabía que una confrontación directa con Marlene sería inútil. Ella era maestra del drama, reina de las lágrimas falsas y de las disculpas huecas. No, necesitaba algo más fino, un golpe que pareciera accidente, una verdad que cayera sola, con el peso justo, en los oídos correctos. Así fue como escribí el primer correo, dirigido a Elías Montoya, su tío millonario de Colombia.
hombre de negocios, de esos que detectan mentiras a kilómetros, pero que confían ciegamente en la sangre. El asunto decía: consulta familiar urgente, confidencial. Estimado señor Elías, espero no incomodarlo. Soy Susana, la suegra de Marlene. Me preocupa profundamente la situación financiera de los jóvenes. No busco alarmarlo, solo pedirle consejos sobre cómo ayudarlos. Adjunto algunos documentos que encontré y que me tienen confundida. Tal vez usted, con su experiencia, pueda orientarme. Un abrazo, Susana Salgado. Y luego el toque final. Adjunté por error los estados de cuenta más comprometedores. Minutos después envié otro correo, esta vez a Griselda, la hermana mayor de Marlene, la financiera, la que todos describían como la sensata de la familia. El texto era casi idéntico, pero con un matiz más emocional, más maternal. Les planté una semilla pequeña, casi invisible, pero en terreno fértil. A la mañana siguiente, el teléfono vibró. Mensajes desde Colombia, desde Miami, desde todos los rincones del árbol genealógico de Marlene. Las ramas se agitaban, las palabras eran educadas, pero la desconfianza ya estaba despierta. Y lo mejor, nadie se lo había dicho aún a Marlene. Durante los días siguientes fingí normalidad. Desayunaba con ellos, sonreía cuando debía, incluso preparé café. Pero dentro de mí todo era estrategia. Era como vivir dentro de una partida de ajedrez en la que cada movimiento tenía meses de preparación. Elías respondió con un mensaje breve, seco, como un disparo. Gracias, señora Susana. He revisado los documentos. Estoy sorprendido. Tendremos que hablar con Marlene pronto. No mencione esto aún. No lo mencionaría. No aún. Cada palabra de Elías era un ladrillo más en la tumba social que Marlene cavaba para sí misma. Luego vino el correo de Griselda. Esto es grave. No entiendo cómo mi hermana ha llegado a este punto. Prometo manejar esto con discreción. Le escribiré cuando lleguemos a México. Perfecto. La familia rica venía antes de lo planeado. El 23 de diciembre para hablar en persona. Y yo, por supuesto, no estaría ahí. Mientras Marlene seguía decorando la casa para su Navidad perfecta, yo preparaba la mía. Un cuarto de hotel frente al mar, un plan ejecutado con precisión y la tranquilidad de saber que cada mentira tenía fecha de vencimiento. Recuerdo que esa tarde me senté junto a la ventana, viendo cómo el sol se ocultaba tras el jardín que tantas veces había regado en silencio, y pensé, qué curioso, no tuve que levantar la voz para ser escuchada, solo tuve que elegir a quién enviarle la verdad. El sonido de los mensajes entrantes rompió mi pensamiento. Era Elías otra vez. Mi familia y yo llegaremos un día antes. Queremos hablar con Marlene sobre algunos asuntos importantes antes de la celebración. ¿Será posible recibirnos el 23 por la mañana? Respondí con la calma de quien ya ganó la partida. Por supuesto, Elías, será un placer recibirlos, aunque debo informarle que ese mismo día salgo de viaje. Marlene y Renato serán los anfitriones. Su respuesta llegó al instante. Perfecto, será exactamente lo que necesitamos. Cerré el correo. Sonreí. La red estaba lista y la araña, tranquila, vieja, paciente, por fin se alejaba del centro, porque la mejor venganza no era destruir a nadie, era permitir que las mentiras hicieran su trabajo. Y cuando todo se derrumbara, yo estaría lejos, mirando el espectáculo desde mi balcón con una copa de vino. La noche del 22 de diciembre dormí apenas 3 horas. No porque estuviera nerviosa, sino porque cada minuto que pasaba, mi mente repasaba la lista de tareas con la precisión de un reloj suizo. 5 años de obedecer me habían entrenado
para planificar hasta el más mínimo detalle. Esta vez no sería para servirles, sino para liberarme. A las 6 de la mañana, el silencio de la casa era tan profundo que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. Bajé las escaleras en pantuflas, cuidando de no hacer ruido. Encendí la luz de la cocina, mi vieja trinchera, y miré alrededor por última vez. La mesa donde había servido cientos de comidas, las sillas que ellos nunca ofrecieron limpiar, el refrigerador que siempre llené sin que nadie lo notara. Todo era testigo de mi esclavitud disfrazada de cariño. Tomé una libreta y comencé mi último inventario doméstico: vaciar la despensa, retirar la vajilla buena, guardar los manteles y las decoraciones, cancelar el servicio de limpieza, escribir la nota. No era venganza, era justicia poética. Una lección cuidadosamente diseñada para que entendieran, al fin, cuánto trabajo invisible se necesitaba para que su vida perfecta existiera. Fui a la despensa y saqué todo: arroz, azúcar, latas, condimentos. Llené 3 cajas y las guardé en mi habitación bajo llave. Después vacié el refrigerador, las botellas de vino, los pavos congelados, la mantequilla francesa, los postres importados. Todo lo empaqué con la misma frialdad con la que ellos habían vaciado mi paciencia durante años. Luego abrí el armario del comedor y saqué mi vajilla de porcelana, esa que solo yo sabía cuidar. Cada plato envuelto con delicadeza, como si guardara pedacitos de dignidad. También guardé los manteles navideños que tanto les gustaban, los que Marlene siempre se atribuía haber comprado. «No te preocupes, querida», murmuré con una sonrisa apenas visible. «Esta vez la foto perfecta de Instagram la tendrás en tu mente». A las 8, con todo bajo control, llamé al servicio de limpieza. La señora Patricia, que venía 2 veces por semana, contestó medio dormida: «Doña Susana, ¿todo bien?» «Sí, Patty, pero ya no será necesario que vengas más. Gracias por todo». Hubo un silencio corto del otro lado. «¿Estás segura?» «¿Y la señora Marlene? Ella aprenderá», respondí simplemente. Después preparé café, mi ritual sagrado: 1 taza para mí, ninguna para ellos. Mientras el aroma llenaba la cocina, escribí una nota breve, con letra firme y sin temblar. He decidido adelantar mi viaje. La casa queda en sus manos. Que disfruten su Navidad perfecta, Susana. La dejé en la mesa, justo donde Marlene solía dejarme sus listas de tareas. Una especie de simetría deliciosa. Subí a mi habitación y abrí el closet. La maleta ya estaba lista desde hacía días. 2 vestidos, un abrigo ligero, mis joyas más discretas y los documentos que más valían que el oro: la carpeta azul, los informes del detective y mi nuevo número de cuenta bancaria. Cada cierre que bajaba era un paso hacia mi libertad. Cuando terminé, me miré al espejo. El reflejo me devolvió una mujer distinta: la espalda recta, los ojos claros, la boca con un gesto tranquilo, casi altivo. Ya no era la Susana que pedía permiso, era la que daba las órdenes. A las 7 en punto escuché el sonido del taxi afuera. El conductor, un joven amable, con acento costeño, bajó para ayudarme con las maletas. «¿Vacaciones hechas, sí, señora?», preguntó sonriendo. «Algo así», respondí. «Vacaciones de 5 años». Antes de salir, di un último vistazo al interior de la casa. El árbol de Navidad brillaba en la sala, perfecto, vacío, mudo. La imagen era irónica: una casa adornada para la felicidad, pero deshabitada de gratitud. Apagué las luces, cerré la puerta con llave y dejé las copias sobre la mesa, junto a la nota. El taxi arrancó lentamente, y mientras el vecindario dormía, bajo un amanecer dorado,
Sentí el viento fresco en mi rostro. Por primera vez en mucho tiempo, respiré sin miedo. La ciudad se abría frente a mí como una promesa. No tenía prisa, no tenía culpa, no tenía remordimiento, solo una certeza que me recorría el cuerpo como electricidad. Ya no era su sirvienta, era la autora de su caída. El hotel estaba a solo 1 hora de distancia, pero el trayecto me supo a años. Cada kilómetro era un recuerdo que se despegaba del alma. Cuando llegué, el recepcionista me saludó con amabilidad. Bienvenida al Mar Azul Resort, nombre de la reserva. Susana Salgado. ¿Motivo de la estancia? Descanso. Dije con una sonrisa lenta. Y celebración. Subí a la suite con vista al océano. El sonido de las olas era el único aplauso que necesitaba. Abrí la ventana, inhalé el aire salado y me serví una copa de vino. Esa primera noche dormí profundamente y mientras el mar cantaba allá afuera, supe que al amanecer del 23, la verdadera tormenta estaría cayendo en mi casa y no en mi conciencia. El 23 de diciembre amaneció con un cielo tan limpio que parecía una burla del destino. Desde la terraza de mi suite veía cómo el sol nacía sobre el mar, dorando las olas como si el universo estuviera celebrando mi libertad. El viento traía olor a sal, a vida nueva, a calma. Pedí el desayuno al servicio de habitaciones, café fuerte, pan recién horneado y frutas frescas. Por primera vez en años, nadie me decía qué preparar ni a qué hora debía hacerlo. A las 10:15 de la mañana, mi teléfono empezó a vibrar. Primero una vez, luego 5, luego 20. Sabía exactamente quién era. Renato. Sonreí, tomé un sorbo de café y lo dejé sonar. Luego las llamadas de Marlene, una tras otra, desesperadas, alternando con mensajes de voz que se acumulaban como gotas antes de una tormenta. Silencié el teléfono. El sonido del mar era infinitamente más dulce. Cuando finalmente lo revisé, había 31 llamadas perdidas de Marlene, 17 de Renato, y una cadena de mensajes que iban de la confusión a la histeria. Decidí escucharlos mientras contemplaba el horizonte. El primero era de Renato, grabado con voz apurada entre el ruido de pasos y portazos. «Mamá, por favor, contesta. Marlene está histérica. No sabemos qué preparar para el desayuno. El supermercado abre hasta las 8 y la familia llega justo a esa hora. Ayúdanos, por favor». El segundo mensaje tenía la voz quebrada de Marlene. «Susana, sé que estás enojada y lo entiendo, pero por favor no me hagas quedar mal delante de mi familia. Vienen desde lejos, mi tío Elías desde Colombia. Griselda canceló planes importantes. No sé cocinar para tanta gente. No sé ni por dónde empezar. Por favor, te lo ruego». Cerré los ojos, dejé que el sonido de las olas acompañara su súplica y por primera vez no sentí culpa. Solo alivio. La mujer que durante años me había tratado como sirvienta, ahora suplicaba por ayuda. El tercer mensaje era casi un lamento. «Susana, ¿por qué está todo vacío? La despensa, el refrigerador, no hay nada. ¿Dónde está la vajilla buena? ¿Dónde los manteles de Navidad? Dime al menos dónde los guardaste, por favor». La ironía era perfecta. 5 años creyendo que la comida aparecía sola, que las mesas se ponían por arte de magia, que la limpieza era un acto invisible. Ahora, por fin, la realidad tocaba su puerta con un mazo. A las 7:15 recibí otro mensaje, con acento extranjero y tono formal. Era Elías, el tío de Marlene. «Señora Susana, habla Elías Montoya. Llegamos antes de lo previsto. Estaremos en su casa en 15 minutos. Espero poder saludarla personalmente y conversar antes de la celebración». «Perfecto.
llegaban exactamente en el momento de mayor caos. Mientras ellos tocaban el timbre, la casa estaría vacía, sin olor a comida, sin anfitriona, sin orden, solo el eco de su arrogancia. A las 8:20, el teléfono volvió a sonar. Esta vez contesté. «Buenos días, Renato», dije con voz serena, casi dulce. Del otro lado, su respiración era rápida, nerviosa, temblorosa. «Mamá, gracias a Dios que contestas. La familia de Marlene acaba de llegar y no tenemos nada preparado. Nada. Ella está llorando en el baño, Elías está furioso y no sabemos qué hacer». «¿Ya les explicaste la situación?», pregunté, sosteniendo mi taza de café. «¿Qué situación? ¿Cómo se lo voy a explicar? Que mi madre decidió irse de vacaciones justo cuando más la necesitábamos». Esa frase me arrancó una risa baja, casi imperceptible. ¿Cuando más la necesitábamos? No cuando necesitaba respeto, comprensión o descanso. Solo cuando los necesitaban a ellos. «Diles la verdad, Renato», dije con calma, «que durante 5 años asumieron que yo era su empleada gratuita y que, finalmente, decidí tomarme unas vacaciones». Silencio. Solo el rumor del mar y su respiración entrecortada. Luego, su voz se quebró. «Mamá, por favor, no hagas esto. Ellos no lo entenderían. Marlene está fuera de sí». «Oh, tranquilo», respondí. «Marlene es muy creativa. Seguro inventará una historia convincente». Escuché ruido de fondo, voces hablando en español e inglés. Una grave, autoritaria, preguntaba con tono indignado, «Where is the woman of the house? The grandmother who invited us?» Elías había creído todas las mentiras de Marlene sobre la suegra generosa que organizaba todo. Y ahora, frente a la verdad desnuda, no sabía dónde mirar. «Renato», continué, «tienes 32 años. Marlene, 29. Son adultos. Es hora de que aprendan a resolver sus problemas sin una mujer de 66 años detrás de ustedes. Pero, mamá, ¿y la comida? ¿Qué hago con 25 personas hambrientas en mi sala? Haz lo que hacen los adultos responsables, hijo. Ordena comida, compra lo necesario, improvisa. Pero es Navidad, todo está cerrado. Entonces, tal vez deberías haber pensado en eso antes de invitar a medio continente a cenar en una casa que no era tuya para usar». El silencio del otro lado fue tan profundo que pude oír el murmullo del mar mezclarse con el colapso emocional de mi familia. Entonces escuché otra voz, fuerte, fría, masculina. Elías, sin duda. «Marlene, enough lies. What is going on here?» Marlene gritaba algo en respuesta. Su voz se quebraba y pude imaginar su rostro pálido, el maquillaje corriéndose, la desesperación subiendo como una marea. «Renato», dije con suavidad, «si Elías quiere hablar conmigo, dile que puede hacerlo. Cuando yo regrese». «¿Cuándo vas a volver?», preguntó casi susurrando. «Cuando la casa vuelva a ser un hogar, no una oficina de chantaje emocional». Y colgué. Puse el teléfono en silencio y lo dejé sobre la mesa. El mar seguía rugiendo allá afuera, poderoso y libre, como yo. Mientras ellos corrían, desesperados, tratando de fingir una normalidad imposible, yo pedí un masaje en el spa. Las manos del masajista trabajaban mis hombros tensos y cada nudo que se disolvía era una mentira menos en la vida de Marlene. Cerré los ojos y sonreí. A veces la justicia no llega en los tribunales ni en los gritos. A veces llega en forma de silencio, de distancia y de un desayuno frente al mar, mientras los culpables se ahogan en su propio desorden. El reloj marcaba las 10 de la mañana cuando la familia Montoya Herrera estalló en plena sala. Las luces del árbol de Navidad parpadeaban como testigos nerviosos. El aroma a velas perfumadas se mezclaba con el de la tensión y la vergüenza. 25 personas bien vestidas, con copas vacías en las manos,
y caras que oscilaban entre la confusión y el enojo. Marlene intentaba mantener el control, pero la voz le temblaba. Debe haber algún malentendido. Mi suegra seguramente está por llegar. Ella siempre... Elías la interrumpió de golpe. Basta, no sigas mintiendo. Su tono era tan grave que hasta los adornos del árbol parecieron detener su brillo. Sacó del bolsillo una carpeta doblada, la misma que yo le había enviado por error. Explícame esto. Su dedo golpeó los papeles impresos. Estados de cuenta, deudas, préstamos a tu nombre, usando esta dirección. ¿Qué clase de juego estás haciendo con el dinero de esta familia? Marlene se quedó muda, los labios abiertos, los ojos buscando a Renato, suplicantes. Elías, no sé de qué hablas. Esas cuentas deben estar manipuladas. ¿Manipuladas? Griselda se adelantó, sujetando otro fajo de documentos. Yo misma las verifiqué. Están a tu nombre. Tienes 3 tarjetas activas, 2 en mora, una con crédito hipotecario sobre esta casa. El murmullo se volvió tempestad. Tíos, primos, amigos, todos hablaban al mismo tiempo. ¿Cómo pudo hacer eso? ¿Usó la casa de la suegra? ¿Y Renato no sabía nada? Renato, pálido, parecía un fantasma entre vivos. Tenía los hombros caídos, la mirada perdida, el alma hecha trizas. Marlene, dime que esto no es cierto. Ella lo tomó del brazo, desesperada. Amor, escúchame. Lo hice por nosotros, por ti, por nuestro futuro. Tu madre no nos ayudaba. Tenía dinero guardado, solo lo usaba para controlarnos. ¿Controlarnos? Repitió Renato, la voz quebrada. Si te dio todo, comida, casa, comodidad, incluso el auto en el que llegaste a mi vida. Griselda, con un suspiro de decepción, se cruzó de brazos. ¿Sabes qué es lo peor, Marlene? No es la deuda, es el descaro. Elías asintió con el ceño fruncido. He invertido en muchas personas en mi vida, pero nunca había visto a alguien usar la palabra familia como un arma. En ese momento, alguien golpeó la puerta. Un mensajero, con un sobre manila en la mano. Renato lo tomó y lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una copia del contrato de hipoteca parcial sobre la casa y mi firma falsificada, pero esta vez sellada y denunciada ante notario. Los presentes quedaron helados. Elías tomó el papel, lo examinó y levantó la vista. Esto ya no es un asunto familiar, es un delito. Marlene se desplomó en el sofá, con el rímel corriéndole por las mejillas. Renato apretó los puños, los ojos enrojecidos. ¿Falsificaste la firma de mi madre? No lo entiendes, lo hice por amor, sollozaba ella. Por nosotros. No, respondió con una calma que dolía. Lo hiciste por codicia. Elías se acercó al teléfono sobre la mesa. Llamaré a mi abogado. No hace falta, dijo una voz desde el altavoz del móvil de Renato. Era yo. Había activado la llamada justo a tiempo, como quien abre el telón del acto final. No hace falta abogado, señor Elías. Ya presenté la denuncia. Solo quería que todos escucharan la verdad juntos, en la misma sala donde tantas veces me sirvieron mentiras envueltas en sonrisas. El silencio fue absoluto. Podía oír la respiración entrecortada de Marlene, los sollozos contenidos de Renato, el eco de mi propia voz viajando por el altavoz hasta esa casa que ya no era mía. «Susana», susurró mi hijo, apenas audible. «No te preocupes, hijo. Todo está en orden. No quiero tu cárcel ni tu pena. Solo quiero mi paz». «¿Y por qué hiciste esto así?», preguntó casi llorando. «Podrías habérmelo dicho». «Te lo dije, Renato, muchas veces, pero estabas demasiado ocupado defendiendo a quien te robaba». Al otro lado del teléfono escuché el sollozo ahogado de Marlene. «Susana,
Te juro que no fue mi intención. Lo sé, interrumpí. Tu intención era manipular. Lo lograste por un tiempo, y te felicito, pero ya no más. Hice una pausa. El mar rugía detrás de mí, como una banda sonora improvisada. Les deseo una feliz Navidad, y si les queda hambre, hay un restaurante abierto en la esquina. Vende lecciones a buen precio. Corté la llamada. Dejé el teléfono sobre la mesa. Me serví una copa de vino blanco y observé el reflejo del sol en la superficie del mar. Allá, en esa casa adornada para la perfección, se caían las máscaras una por una. Y aquí, frente al océano, nacía una mujer nueva. Por primera vez en muchos años, sentí que el mundo estaba en su justo equilibrio. No porque alguien hubiera caído, sino porque yo, finalmente, había aprendido a levantarme sin pedir permiso. Los días siguientes a la Navidad fueron un desfile de silencios rotos. Las redes sociales de Marlene, que solían brillar con fotos de escenas perfectas y sonrisas ensayadas, se convirtieron en un cementerio digital, sin publicaciones, sin comentarios, solo el eco de la vergüenza. El escándalo corrió más rápido que cualquier fuego. Familiares, vecinos, antiguos amigos, todos murmuraban el mismo nombre con un tono mezcla de lástima y morbo. Marlene Herrera. La mujer que presumía de elegancia y éxito ahora era sinónimo de estafa doméstica. Elías, furioso, la había expulsado de los grupos familiares, retirado su apoyo económico y advertido a todos sus contactos de no involucrarse con ella en temas financieros. Griselda le dio la espalda sin mirar atrás, y su círculo social, ese que tanto cultivó a base de apariencias, desapareció de la noche a la mañana. Renato intentó mantener la calma. Llamó a cada uno, pidió disculpas, trató de explicar que fue un malentendido, pero nadie lo escuchaba. Cuando se vive del reflejo de otros, basta con que el espejo se rompa para que todo el teatro se derrumbe. Y el espejo, yo, ya no estaba ahí. Recibí varios mensajes suyos, la mayoría sin respuesta. Uno, sin embargo, me hizo detenerme. Decía: «Mamá, no sé cómo llegamos a esto, pero necesito verte, no para justificar a nadie, sino para entenderme a mí». No lo respondí, no por crueldad, sino por respeto. Algunas heridas necesitan silencio, no palabras. Mientras tanto, mi detective, Herrera, me enviaba reportes periódicos, no por curiosidad, sino por precaución. Marlene había intentado frenar la denuncia, pero la firma falsificada estaba registrada ante notario y el fraude financiero ya era asunto público. La policía la había citado a declarar, y aunque no la encarcelaron, la vergüenza fue una prisión mucho más efectiva. Una tarde, desde mi balcón frente al mar, vi una gaviota lastimada arrastrarse por la arena. La observé en silencio. Intentaba volar, pero una de sus alas estaba herida. Y pensé en Marlene, en cómo algunas personas hieren a otros solo porque no saben volar sin robar plumas ajenas. Apagué el cigarrillo, me serví vino y seguí escribiendo en mi diario. La justicia no siempre lleva toga. A veces usa silencio, paciencia y un correo bien enviado. Días después, recibí un sobre sin remitente en la recepción del hotel. Dentro, una carta doblada con una caligrafía que conocía demasiado bien. Era de Marlene. «Susana, no hay palabras que alcancen. Me equivoqué, lo sé. No lo hice por maldad, sino por miedo. Siempre sentí que tú me juzgabas, que nunca sería suficiente para tu hijo. Quise demostrar que podía tener una vida como la tuya, pero terminé destruyendo la mía. No te pido perdón, porque sé que no lo merezco. Solo quiero que sepas que no todos los errores se cometen por avaricia. Algunos nacen del vacío».
Leí la carta 3 veces. No lloré, no sonreí, solo la doblé y la dejé en la mesita, al lado de mi diario. Había una frase que resonaba como un eco dentro de mí. No todos los errores nacen de la avaricia. Tal vez era cierto, pero eso no los hacía menos dañinos. A la mañana siguiente, bajé al lobby para desayunar. El recepcionista, un joven amable, me entregó otro sobre, esta vez oficial. Venía del abogado de familia. En su interior, un documento simple, directo, la casa a mi nombre, libre de cualquier deuda, sin posibilidad de reclamación, y una nota manuscrita. Gracias por su paciencia, señora Susana. Todo está en orden. Ellos han renunciado voluntariamente a cualquier derecho sobre la propiedad. Por primera vez en semanas, suspiré con alivio. El ciclo estaba cerrado. Había recuperado lo que era mío, pero más importante aún, había recuperado algo que el dinero nunca compra: mi poder. Esa noche, mientras el sol se hundía en el horizonte, recibí una última llamada. Era Renato. Su voz era débil, desgastada. Mamá, Marlene se fue. Dice que necesita tiempo. Yo también. Tiempo, repetí mirando el mar. Lo único que nunca supe darme. Hubo un silencio largo. Luego dijo, con un hilo de voz: Gracias, mamá, por abrirme los ojos, aunque me duela. Colgué despacio. Me quedé mirando las luces de la ciudad reflejadas en el agua. Por primera vez, comprendí que el amor no siempre se mide por la sangre, sino por el respeto, y que a veces, para salvar a los que amas, hay que dejarlos caer. El mar rugió una vez más, y yo, con la copa en la mano, brindé en voz baja solo para mí, por las caídas necesarias. El 2 de enero amaneció con una luz distinta. No era el brillo dorado de los amaneceres festivos, sino una claridad nueva, limpia, sin adornos. Había pasado una semana desde el desastre navideño, una semana de silencio absoluto en la casa que alguna vez fue mi prisión. Y ahora, con las llaves frías en la mano, me encontraba frente a su puerta otra vez. El portón metálico seguía igual, pero algo en el aire había cambiado. Ya no olía a perfume caro ni a comida recalentada. Olía a humedad, a abandono. El jardín, que Marlene solía presumir como si fuera suyo, estaba cubierto de hojas secas, y por primera vez en años no me dolió verlo descuidado. Era como si la casa también hubiera decidido descansar de tanto fingir perfección. Empujé la puerta y el sonido del metal al abrirse fue como un suspiro. Dentro, el silencio era tan denso que podía escucharse el eco de mis propios pasos. La sala estaba vacía, sin adornos, sin luces, sin flores falsas, solo el árbol navideño aún de pie en una esquina, torcido, con las luces apagadas y una estrella caída en el suelo. Una metáfora perfecta. Caminé lentamente por los pasillos. Cada habitación parecía contener un recuerdo. Ahí donde Marlene daba órdenes con sonrisa plástica. Allí donde Renato y yo tomábamos café antes de que todo se volviera obediencia. Y más allá, mi cocina, mi templo profanado. Abrí los gabinetes, vacíos, el refrigerador desconectado, solo una botella de agua y una nota pegada con imán. Reconocí la letra de mi hijo. Mamá, limpié todo, no por obligación, sino por respeto. Esta casa es tuya. Cuando vuelvas, será un hogar, no un campo de batalla. Mis ojos se humedecieron, pero no lloré. Había pasado demasiado tiempo ahogándome en lágrimas silenciosas. Ahora solo quería respirar. Me dirigí al comedor, donde el abogado Roberto me esperaba con una carpeta de documentos. «Buenos días, señora Susana», dijo con voz tranquila. «Todo está listo. Solo falta su firma». Me senté frente a la mesa, que había servido 1000 comidas ajenas,
ahora transformada en mi escritorio de libertad. Firmé cada página con pulso firme. Cada trazo era una cicatriz cerrándose, una frontera trazada entre lo que fui y lo que nunca volveré a ser. Cuando terminé, Roberto me miró con una sonrisa discreta. ¿Y ahora qué va a hacer? Vivir, respondí simplemente, a mi manera, sin deber explicaciones. Guardó los papeles, me estrechó la mano y se marchó. Quedé sola, otra vez, pero era una soledad distinta. No pesaba, era ligera, limpia, casi sagrada. Subí a mi habitación. El espejo grande aún estaba allí, cubierto con una sábana blanca. La retiré despacio y vi mi reflejo por primera vez en mucho tiempo. Había arrugas nuevas, sí, pero también algo que no había visto en años. Firmeza, el tipo de serenidad que solo llega cuando uno ha sobrevivido a su propio infierno. En la tarde, abrí las ventanas, dejé que la brisa barriera el polvo, que el sol entrara sin permiso. En la cocina, preparé café. El aroma llenó la casa, recordándome quién soy, quién siempre fui. Y justo cuando lo servía, escuché pasos en el jardín. Renato. No había llamado antes, quizás por miedo o respeto, pero ahora estaba allí, sosteniendo un ramo de flores blancas, su mirada cansada pero sincera. «Mamá», susurró, «¿puedo entrar?» «Claro», respondí sin dureza. «Esta siempre será tu casa, hijo». Entró despacio, observando todo como si fuera un museo del pasado. «Está diferente», dijo con un hilo de voz. «No, solo volvió a ser mía». Nos sentamos en silencio, cada uno con una taza en las manos. Durante minutos, ninguno habló. El reloj marcaba las 5 y la luz del atardecer pintaba la habitación de oro viejo. Finalmente, Renato exhaló. «Tenías razón en todo. Me negué a verlo y lo pagué caro». «No se trata de tener razón», le dije. «Se trata de aprender a ver». Él asintió, sin defenderse. Por primera vez, no había justificaciones, solo verdad. «¿Y Marlene?», pregunté con calma. «Se fue con su hermana a Medellín. Dice que necesita reconstruirse. No sé si volverá». «Tal vez sí», dije, «pero nunca será la misma». Hubo otro silencio, más amable esta vez, el tipo de silencio que cura. Renato me miró a los ojos. «Mamá, gracias por enseñarme que el amor sin respeto no es amor». Le sonreí. «Y tú me enseñaste que el perdón no siempre se dice, a veces se demuestra». Nos abrazamos, sin palabras, sin pasado, solo dos seres humanos que, al fin, entendían que los vínculos se salvan cuando dejan de ser cadenas. Esa noche dormí en mi cama, bajo el mismo techo, pero en un hogar distinto. La casa respiraba conmigo. Y mientras el viento movía las cortinas, pensé que la verdadera libertad no siempre está en irse. A veces está en volver, pero siendo otra persona. El amanecer del 3 de enero llegó con un silencio distinto. No el silencio incómodo de los días tristes, sino ese que se siente después de una tormenta, cuando el mundo parece contener la respiración antes de comenzar de nuevo. Me levanté temprano. La casa aún estaba tranquila, bañada por la luz dorada que entraba por las ventanas limpias. Caminé descalza hasta la cocina, mis pasos suaves sobre el piso frío. Encendí la cafetera como lo había hecho miles de veces antes, pero esta vez el sonido del agua hirviendo me pareció música. Mientras el aroma llenaba el aire, me apoyé en la encimera y observé mis manos. Manos que habían cocinado, limpiado, servido, acariciado y soportado. Manos que habían envejecido trabajando para otros y que hoy, al fin, trabajaban para mí. Serví el café en mi taza favorita, la de cerámica azul con una grieta en el borde, esa que Marlene siempre decía que debía tirar porque no era estética para las visitas. Sonreí,
La grieta seguía ahí, pero la taza aún servía perfectamente, como yo. Me senté junto a la ventana. Afuera, el sol comenzaba a subir, iluminando el jardín que había decidido no limpiar del todo. Dejé algunas hojas secas en el suelo a propósito, como recordatorio de que no todo lo caído está roto. Tomé el primer sorbo. El sabor era el mismo de siempre, pero el significado era otro. Por primera vez en años, no sabía a rutina, sabía a elección. El teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de Renato. Buenos días, mamá. Solo quería decirte que estoy bien y que te admiro más de lo que nunca dije. Gracias por volver. Leí el mensaje en silencio. No respondí enseguida, solo sonreí, porque entendí que a veces las palabras más sinceras no necesitan respuesta inmediata. Basta con saber que fueron dichas. Encendí la radio buscando algo de compañía. Una canción antigua llenó la cocina, una de esas melodías que hablaban de segundas oportunidades y del valor de empezar otra vez. El sol entraba por la ventana, golpeando la mesa donde tantas veces me senté a llorar. Ahora brillaba sobre mi taza, sobre mi reflejo, sobre mi paz. Tomé otro sorbo, más lento esta vez, y mientras el vapor se elevaba, pensé en todo lo que había perdido y todo lo que había ganado. Perdí tiempo, perdí ilusiones, perdí la versión de mí que confundía amor con sacrificio, pero gané algo más grande, mi voz. Entendí que la dignidad no se exige, se construye, día a día, palabra a palabra, decisión a decisión, y que la libertad no siempre se siente como un grito. A veces se siente como un suspiro frente a una taza de café caliente. Dejé la taza sobre la mesa, aún medio llena. Me puse un suéter ligero, abrí la puerta del jardín y salí a respirar. El aire era fresco, el cielo claro. El mundo seguía, pero ya no me pasaba por encima. Cerré los ojos y murmuré, más para mí que para nadie, 5 años sirviendo, un día decidiendo y toda una vida recuperando lo que siempre fue mío. El viento sopló, suave, llevándose mis palabras como una oración. La casa crujió, viva otra vez, y en ese instante supe, con una certeza profunda y silenciosa, que mi historia no terminaba ahí, solo empezaba diferente,